Hola, buenas. En este Excel he recogido absolutamente todas las empresas de la bolsa americana que reparten dividendos en este 2024, tanto ETFs como acciones. Bueno, realmente no solo las americanas. También he incluido todas las empresas de la bolsa española, argentina, chilena, colombiana y mexicana. Como podéis ver, el total asciende a más de 6.000 compañías. Algo importante a destacar de este Excel es la existencia de diversos filtros. Gracias a esos filtros, vosotros mismos podréis escoger el grupo de empresas que más os interese. Por ejemplo, si queréis saber cuáles son las empresas que a priori van a dar más dividendos en el 2024 sin tener en cuenta la evolución de sus dividendos, vais a esta celda que pone previsión de la rentabilidad anual de los dividendos, la ordenáis por orden descendente y ya tenéis el ranking. Si queréis saber lo mismo pero solo de la bolsa española, hacéis clic donde pone Bolsa País, seleccionáis la opción España y listo. ¿Que solo os interesan las empresas que reparten dividendos de manera mensual? Hacéis clic donde pone Frecuencia, seleccionáis la opción Mensual y listo. Como veis, con este Excel podéis obtener mucha información de las empresas que reparten dividendos y también podéis hacer un gran número de clases de listados y rankings. Por otro lado, si nos dirigimos hacia la derecha, veréis que allí se muestra la evolución histórica de los dividendos. Es muy importante conocer cuál ha sido la evolución de los dividendos de una empresa, pero no nos adelantemos. Ahora vamos a ver cuál es el ranking de las empresas que previsiblemente darán más dividendos en el 2024. Como os he indicado anteriormente, para conocer cuáles son las empresas que a priori darán más dividendos en el 2024, tenéis que ir a la celda que pone previsión de la rentabilidad anual de los dividendos y ordenarla por orden descendente. En tercera posición tenemos al ETF Yield Max Coin Option Income Strategy. Este ETF se dedica a comprar y vender opciones de la empresa Coinbase. Una opción financiera es un instrumento de inversión que se basa en un contrato entre dos partes. Imagínate que quieres comprar una casa que cuesta 300.000 euros, no tienes el dinero pero hablas con el propietario y le dices que le das ahora mismo una paga y señal de 10.000 euros a cambio de que te la reserve durante un año al mismo precio. El propietario acepta y al cabo del año tú tienes dos opciones. Si ves que en ese momento la casa vale, por ejemplo, 400.000 euros, tú la compras porque estarás pagando 300.000 euros por una casa valorada en 400.000 euros. Es decir, teniendo en cuenta la paga y señal, tú habrás ganado 90.000 euros. Por otro lado, si ves que al cabo de un año la casa vale, por ejemplo, 200.000 euros, tú no la compras porque si lo haces pagarías 300.000 euros por una casa valorada en 200.000 euros. En ese caso, tú no la compras y habrás perdido 10.000 euros por la paga y señal que le diste en su momento al vendedor. Bien, pues una opción financiera es eso. Se basa en un contrato entre dos partes para tener la opción de comprar algo en el futuro a un precio específico acordado previamente. En el ejemplo, al cabo del año tú has tenido la opción de comprar o no comprar la vivienda. En ningún momento has tenido la obligación de comprarla. Por eso se llaman opciones financieras y no se llaman obligaciones financieras. Volviendo al ETF, este reparte dividendos de manera mensual y se prevé que en el 2024 sus dividendos darán una rentabilidad del 52%. En segunda posición tenemos al ETF Defiance Art 2000 Enhanced Options Income. Este ETF se dedica a comprar y vender opciones del índice Russell 2000. Reparte dividendos de manera mensual y su previsión de rentabilidad para este año es del 65%. De hecho, si vais a la celda de rentabilidad mensual, podréis ver que previsiblemente nos entregará cada mes el 5,437% del dinero que hemos invertido en ella. Es decir, si invertimos $1.000 en esta empresa, previsiblemente la empresa nos pagará cada mes $54,37. En el puesto número 1 se encuentra el ETF Yield Max EMD Option Income Strategy. Este ETF se dedica a comprar y vender opciones de la empresa Advanced Micro Devices, más conocida como AMD. Reparte dividendos de manera mensual y su previsión de rentabilidad para este año es del 70%. Por cierto, tenéis que saber que la previsión va totalmente relacionada con el precio. De hecho, la previsión de la rentabilidad de los dividendos no es más que la división entre el dinero que se prevé que va a dar la empresa por cada acción
que en este Excel esa celda la veréis con el nombre previsión de la tasa anual de los dividendos entre el precio actual de la acción. Así que en el momento en el que veáis este vídeo es conveniente que actualicéis este dato con el precio que tenga la acción en ese momento. Por ejemplo, si en el momento en el que estáis viendo este vídeo las acciones de esta empresa estuvieran en la bolsa de valores a $26 en vez de a $23,12, la empresa tendría una previsión de rentabilidad de los dividendos del 62% en vez del 70%. De hecho, es muy importante que actualicéis los datos en general, ya que si veis este vídeo muchos meses después de la fecha de publicación, no solo cambiará el precio, también es posible que cambien otros datos como el payout o la frecuencia de los dividendos. De todas maneras, no os preocupéis, existen muchas páginas web en las que podéis consultar esos datos. Algunas de las más populares son seekingalpha.com y yahoofinance.com. Os dejaré el enlace a esas páginas web en la descripción del vídeo para aquel que le interese. Perfecto, ahora vamos a hacer el ranking de las empresas que reparten más dividendos y a su vez llevan más años repartiendo dividendos crecientes. Este ranking os gustará porque hay empresas que llevan más de 50 años repartiendo más y más dividendos año tras año, haya crisis o no haya crisis. Imaginaros el dinero que ganaríais solo en dividendos invirtiendo en este tipo de empresas dentro de, por ejemplo, 20 años. Para ello, os tendréis que dirigir hacia la derecha y en todas las celdas de color amarillo que comparan el crecimiento de los dividendos entre un año y otro, debéis filtrarlas con la opción color de celda y seleccionáis la celda verde. Por cierto, analizar la evolución de los dividendos es muy importante para poder ganar a la larga el máximo dinero posible. Más tarde, en las conclusiones veréis por qué. En tercera posición tenemos a la empresa Altria Group. Altria Group es conocida por ser una de las grandes compañías estadounidenses en lo que se refiere a la fabricación y venta de tabaco. Su previsión de rentabilidad para este año es del 9%, pero lo que más llama la atención de esta empresa es que lleva más de 50 años repartiendo dividendos crecientes. De hecho, si hubieras invertido $10.000 en esta empresa en el 1971, ya solo en dividendos habrías ganado más de $3.700.000. En segunda posición tenemos a la empresa NextEra Energy Partners. NextEra Energy Partners es una filial de la compañía NextEra Energy y está especializada en la adquisición, desarrollo y gestión de activos relacionados con las energías renovables. ¿Qué es un activo relacionado con las energías renovables? Pues por ejemplo un parque eólico o un parque solar. Su previsión de rentabilidad para este año es del 12% y esta empresa lleva 9 años repartiendo dividendos crecientes. En los últimos 5 años, los dividendos de la empresa están creciendo a un ritmo medio del 14,55%. Por eso mismo, en el caso de que ahora invirtieras $10.000 en esta empresa y en los próximos 30 años se mantuviera el mismo ritmo de crecimiento, ganarías $578.550 tan solo con sus dividendos. Finalmente, en primera posición tenemos a la empresa Arbor Realty Trust. Arbor Realty Trust es una empresa que está especializada en los servicios financieros en el sector inmobiliario, como pueden ser proporcionar préstamos o invertir en préstamos hipotecarios. Su previsión de rentabilidad para este año es del 13% y esta empresa lleva 11 años repartiendo dividendos crecientes. En los últimos 5 años, los dividendos de la empresa están creciendo a un ritmo medio del 8,33%. Por eso mismo, en el caso de que ahora invirtieras $10.000 en esta empresa y en los próximos 30 años se mantuviera el mismo ritmo de crecimiento, ganarías $175.609 tan solo con sus dividendos. Primera conclusión. Es mucho más probable que se cumplan con mayor exactitud las previsiones de los dividendos de las empresas del segundo ranking que no las del primer ranking. Mirad, las previsiones de los dividendos las he realizado basándome en la tendencia de los dividendos en el pasado. Como las empresas del segundo ranking, por un lado, reparten dividendos crecientes, es decir, la tendencia siempre es la misma, es una tendencia positiva, y por otro lado, llevan muchos años repartiendo dividendos crecientes, tenemos muchos datos históricos para poder realizar una previsión bastante acertada. En cambio, las empresas del primer ranking no siguen ninguna tendencia consolidada a lo largo del tiempo.
De hecho, las tres empresas del primer ranking empezaron a dar dividendos hace tan solo un año, en el 2023. Por eso mismo, las previsiones son menos certeras respecto a las del segundo ranking. Un claro ejemplo lo podéis ver en las previsiones que realicé el año pasado con las empresas SIM Integrated Shipping Services y Altria Group. SIM Integrated Shipping Services era una compañía que el año pasado pertenecía al primer ranking y previsiblemente iba a dar $11,8 de dividendos por acción durante el 2023. Finalmente dio unos dividendos de $6,4 por acción. Por otra parte, Altria Group era una compañía que el año pasado, del mismo modo que este año, pertenecía a lo que hoy sería el segundo ranking y previsiblemente iba a dar $3,8 de dividendos por acción durante el 2023. Finalmente dio unos dividendos de $3,84 por acción. ¿Veis la diferencia entre las empresas del primer y segundo ranking? ¿Veis cómo podemos prever con mayor exactitud cuántos dividendos darán las empresas del segundo ranking? Con SIM Integrated Shipping Services hubo una diferencia del 45,76% de lo que se preveía respecto a la realidad. En cambio, con Altria Group hubo una diferencia de tan solo el 1,05%. Conclusión: cuanto más históricos de dividendos tengamos y cuanto más consolidada esté la tendencia, más certeras serán nuestras previsiones. Segunda conclusión: las empresas del primer ranking suelen tener un comportamiento más inestable en la bolsa. Las empresas del primer ranking, aunque acaban repartiendo dividendos bastante altos, como no tienen una tendencia estable, a menudo su cotización en la bolsa acaba siendo inestable y eso hace que a la larga acabemos perdiendo dinero. Os pongo el ejemplo de SIM Integrated Shipping Services. SIM Integrated Shipping Services en 2023 repartió $6,4 de dividendos. Si hubiéramos invertido en esta empresa a principios de enero de ese año, hubiéramos comprado sus acciones a $17,37 y al final de ese año hubiéramos ganado en dividendos el 36,84% de lo invertido. Viendo ese dato, cualquiera diría que eso está muy bien porque ganar el 36,84% de lo invertido en dividendos es muchísimo, ¿no? De acuerdo, puede parecer que está muy bien, pero si observamos la cotización de la empresa nos damos cuenta que en el global del año hubiéramos perdido dinero. ¿Por qué? Porque la empresa empezó cotizando a $17,37 y acabó cotizando en el último día de diciembre de 2023 a $9,87. Es decir, por una parte hemos ganado $6,4 en dividendos, pero por otra parte hemos perdido $7,5 con la cotización del precio en la bolsa. Por lo tanto, en el global hemos perdido $1,1 por cada acción. Conclusión: más dividendos no tiene por qué significar ganar más dinero en la bolsa. Tercera conclusión: a largo plazo acabaremos ganando más dinero con las empresas del segundo ranking que no con las del primer ranking. En este caso, pongamos el ejemplo de Global X MSCI Nigeria ETF, empresa número 6 del primer ranking, y Altria Group, empresa número 3 del segundo ranking. Por cierto, me he tenido que ir tan abajo en el primer ranking porque ninguna de las 5 primeras empresas tiene un gran histórico. Bien, pues por un lado, el ETF Global X MSCI Nigeria repartió en 2023 $3,2194 en dividendos y la empresa bajó en bolsa $1,93. Es decir, en el global del año ganó $1,2894. Por otro lado, Altria Group repartió en 2023 $3,84 en dividendos y la empresa bajó en bolsa $5,39. Es decir, en el global del año perdió $1,55. Si realizamos esa misma observación 5 años atrás, podemos ver que el ETF Global X MSCI Nigeria ha repartido en estos 5 años $6,1584 en dividendos y la empresa ha bajado en bolsa $10,94. Es decir, en el global de estos últimos 5 años ha perdido $4,7816. Por otro lado, Altria Group ha repartido en estos 5 años $17,72 en dividendos y la empresa ha bajado en bolsa $8,57. Es decir, en el global de estos últimos 5 años ha ganado $9,15. Como podéis ver, a largo plazo hubiéramos ganado más dinero con Altria Group que con el ETF Global X MSCI Nigeria. Conclusión: las empresas del segundo ranking, al tener una tendencia consolidada y a su vez al ser capaces de repartir dividendos crecientes a lo largo de los años, a medida que pase el tiempo, más dinero ganaremos con ellas. Por consiguiente, son buenas inversiones cuando nos referimos específicamente al largo plazo. Cuarta y última conclusión:
el hecho de que las empresas repartan dividendos crecientes no está relacionado con la cotización del precio en la bolsa. Como podéis ver en los gráficos, las mejores empresas del segundo ranking, en el pasado las acciones no siempre han subido en la bolsa de valores. Hay años que suben y otros que bajan. Sin embargo, con los dividendos es diferente. Los dividendos siempre crecen. Por eso mismo, en las empresas del segundo ranking tenemos que prestar especial atención a que sigan siendo capaces de repartir dividendos crecientes y no tanto a que si la empresa ha subido o bajado en la bolsa de valores en un año en concreto. De hecho, si la empresa sigue repartiendo dividendos crecientes año tras año, a largo plazo el precio también acabará subiendo. Esta última conclusión también nos sirve para responder a la pregunta: en el caso de que compremos acciones de empresas del segundo ranking, ¿cuándo deberemos venderlas? Bien, pues tendremos que venderlas cuando esas empresas dejen de ser capaces de repartir dividendos crecientes. Si vemos que esa empresa en concreto al año siguiente, en vez de repartir más dividendos, reparte menos dividendos, es un buen motivo para vender sus acciones, porque precisamente el motivo por el que nosotros hemos invertido dinero en ese tipo de empresas es porque son capaces de repartir dividendos crecientes. Una vez dicho todo esto, siendo cada uno responsable de sus inversiones, respecto a los dividendos yo prefiero invertir en empresas del segundo ranking porque considero que es la forma de ganar el máximo dinero posible de la forma más segura posible. Muchísimas gracias a todos por ver el vídeo. Por cierto, este vídeo lo estoy grabando en marzo de 2024, así que si especialmente estáis viendo este vídeo meses después de la fecha de grabación, revisad los datos porque pueden haber cambiado. Por otra parte, si estáis interesados en tener el Excel que se ha mostrado a lo largo del vídeo, simplemente me lo tenéis que pedir a través del grupo de Telegram o mediante el correo electrónico del canal, como prefiráis. Por último, me gustaría que os suscribierais al canal. La verdad que así me ayudaréis muchísimo a que YouTube muestre más mis vídeos. Y ahora sí que sí, muchísimas gracias por ver el vídeo, espero que os haya sido de utilidad y os envío un fuerte abrazo.